Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente el Señor me permite estar con ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy, lunes 27 de mayo, año 2024, estoy transmitiendo sobre el libro de Colosenses. Y la parte que vamos a ver ahora es la lección número 122. Le repito, lección número 122. Estoy hablando acerca de los saludos y comentarios en su parte cuarta, sería esta. De manera pues que yo les ruego a todos ustedes poner especial atención. Ya son las últimas lecciones que estoy presentando del libro de Colosenses. Creo que a lo sumo habrán 2 lecciones más y daré por finalizado este estudio. En otras palabras, creo que será un total de 124 lecciones, las cuales, como les he indicado, usted puede escucharlas porque quedan permanentemente grabadas en YouTube y nuestro sitio web. Simplemente usted digite el libro de Colosenses, no ponga carta. El libro de Colosenses, lección número 1 hasta la lección 122, y pone mi nombre, Alexander Castellanos, para que usted pueda escuchar la lección que le agrade. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, una vez más, estamos agradeciéndote infinitamente porque me permites presentar otro mensaje de esta edificante carta. También, Señor, gracias por casi estar al final de este estudio, que mi deseo es que sirva de mucha edificación para toda la hermandad. Como siempre, que tú recibas la honra y que el mensaje sea siempre muy entendible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos en la parte de los saludos y comentarios. Y luego, pues, hablando de estos saludos y comentarios, que estamos hablando desde los versículos 10 al 18 del capítulo 4. 10 al 18 del capítulo 4. Y ahora vamos a continuar con el versículo 16 en su parte B. Lo que dice esta frase es: y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La referencia a la carta de la Odisea suscita algunas preguntas que no son fáciles de responder. Yo le voy a presentar varias posibilidades que se han propuesto, por lo menos unas 5 posibilidades que hay acerca de esa referencia a la carta de la Odisea, que suscita algunas preguntas que, como he dicho, no son fáciles de responder. Número 1. Algunos creen que esta es una referencia a una carta perdida que escribió el apóstol Pablo a los laodicenses. A partir de esto, los mormones argumentan que en la Biblia faltan muchos claros y preciosos elementos. Bueno, hacia el siglo IV apareció una extraña carta que pretendía ser la carta enviada a los laodicenses. El escritor Jerónimo dice lo siguiente, dice: y algunos padres griegos hablan con desprecio de una falsa epístola laodicense, y el segundo concilio de Nicea
en el año 787 la desecha. No obstante, muchos manuscritos latinos que comienzan en el siglo VI con el códice Fulgensis y que siguen hasta la Edad Media, contienen una epístola a los laodicenses, una poco convincente y amorfa, o sea, lo amorfo es sin forma, pues, una poco convincente y amorfa colección de frases paulinas que constituyen un plagio principalmente de Filipenses, sin otro motivo aparente que el de rellenar Colosenses 4:16, que dice pues que lo que estamos viendo cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea leáis también vosotros. Entonces da señales pues de haber sido traducida del griego. La existencia de una versión árabe también insinúa esto. No puede ser la epístola posterior al siglo IV y es poco probable que sea la epístola del segundo siglo que fue atacada en el canon muratorio. Bueno, la segunda objeción que hay acerca de algunas preguntas en relación a esta carta, o sea, la segunda posibilidad que puedo mencionar es que otra idea es que se trata de una carta que el apóstol Pablo escribió a alguna congregación desconocida, pero pocos sostienen este punto de vista. Como ya se dijo, si hubo una carta así, ella se perdió. La tercera posibilidad es que para poder explicar por qué el apóstol Pablo envió saludos a los laodicenses en Colosenses, se ha insinuado que Epafras escribió la carta a los laodicenses. Bueno, si el apóstol Pablo no la hubiera escrito, esta fue tal vez la primera ocasión para enviarle sus saludos. Esta explicación no parece tomar en cuenta que el apóstol Pablo usó la expresión mi carta para referirse a la carta de los laodicenses aquí en este versículo 16. Bueno, cuarta posibilidad. Los autores primitivos, tales como Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestis y Teodoret, creían que era una carta escrita por los laodicenses a Pablo. Esto no es plausible. ¿Por qué? ¿Cómo supo el apóstol Pablo acerca de la carta si ésta todavía no había llegado a sus manos? ¿Por qué había de leerse a los hermanos colosenses una carta que era para él, una carta compuesta por la congregación laodicense? No tendría la misma autoridad de una escrita por el apóstol Pablo. Su expectativa, pues, de que se leyera la carta colosense a la iglesia que estaba en la Odisea, es indicio de que consideraba que tenía autoridad apostólica. Quinta posibilidad. Algunos eruditos creen que esta carta era una copia de Efesios o Filemón o Hebreos que llegó a la Odisea. La carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón se descarta porque en ella solo se trataron asuntos personales que carecían de importancia para los colosenses. Pocos eruditos creen que era Hebreos porque dudan de que el apóstol Pablo la escribiera.
y ponen en duda que Colosenses tuviera una población judía de suficiente tamaño para justificar un análisis de la superioridad de Jesús sobre la ley. Puede que la carta haya sido la que escribió a los Efesios. Marción, le repito ese nombre o apellido, Marción, consideró que Efesios era una carta anónima que se había dado por sentado que era del apóstol Pablo, por lo tanto la incluyó en su canon con el título a los laodicenses. No obstante, no se le ha de conceder cierta credibilidad a la obra de este reconocido hereje. ¿Por qué digo este reconocido hereje? Porque Marción es el fundador de una secta cristiana que sobrevivió al menos hasta el siglo IV y que fue excomulgado por la Iglesia en el año 144 a.C., por su herejía gnóstica y hereje, pues. Es la situación que se dio con este hombre Marción. El hecho, pues, de que rechazó 3 de los relatos del Evangelio propició que la Iglesia definiera que no debía aceptarse en el canon del Nuevo Testamento. Otros argumentos: que no es la carta a los Efesios, porque a juicio de ellos esta pudo haberse escrito después de la carta a los Colosenses. Efesios pudo haberse escrito primero, pero no haberse entregado de inmediato por no haber quien la llevara. Otros consideran que la carta a los Efesios se escribió como una carta adjunta a todas las iglesias de Asia Menor, porque fue dirigida a los santos que están en Éfeso. Usted fíjese bien en Efesios 1:1, y no a una congregación específica, o porque algunos manuscritos omiten la expresión en Éfeso. También en Efesios el apóstol Pablo no siguió su patrón normal de enviar mensajes y saludos personales de sus acompañantes y comentarios favorables relacionados con ellos. Parece extraño que no enviara saludos ni ninguna instrucción a personas que conociera por haber estado en Éfeso durante 3 años. Mire lo que dice Hechos 20:31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Puede que no haya usado los nombres de personas específicas porque se proponía que la carta fuera para que el grupo de destinatarios de Asia, más extenso del que había alcanzado por su obra en Éfeso. Se han presentado pruebas con el fin de demostrar que la carta a los Efesios era la carta de la Odisea. Por lo general se acepta que esta no fue una carta dirigida a una sola iglesia, sino que se había escrito para que circulara más extensamente. La carta no trata una situación local, sino verdades que afectan a la iglesia en general. El portador de la carta es Tíquico. Mire lo que dice Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, quien también llevó la carta a Colosas, lo cual, aunado a la afinidad existente entre las dos, confirma aún más el punto de vista
de que se originaron al mismo tiempo y se dirigieron a la misma región. Por lo tanto, si la epístola a los Efesios fue enviada a las iglesias que estaban en Asia Menor, lo más probable es que iría al gran centro de la Odisea para luego ser enviada a Colosas. No debe preocuparnos tanto qué llegó a ocurrir con la carta a la Odisea. Jesús prometió que su palabra jamás pasará. Mire lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Dios conservó todo lo que necesitamos en nuestro canon actual. Lo que importa es que las cartas del apóstol Pablo se hicieron circular entre las iglesias. Él escribió con autoridad, esperando que sus escritos se recibieran como escritos que contienen los mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37 nos dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Otra prueba de que las iglesias primitivas tenían copias de las cartas del apóstol Pablo y de que las recibían como escritura, o sea, escritura inspirada, pues se encuentra en el hecho de que Pedro hace equivaler con las demás escrituras los escritos del apóstol Pablo. Note lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice de esta manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, entremos ahora al versículo 17 en su primera parte de Colosenses 4. La frase está corta: decid a Arquipo. Se lo repito, decid a Arquipo. Después, el apóstol Pablo escribió acerca de Arquipo. Este nombre, miren su significado: amo del caballo. Son significados raros, pero es su significado: amo del caballo. Lo más probable es que Arquipo era el compañero de milicia del apóstol Pablo que menciona en Filemón 2. Miren lo que dice en este versículo 2 de Filemón: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, y que estaba relacionado con Apia y con Filemón. No se conoce nada más acerca de él. Algunos creen que era el hijo o el hermano de Filemón, el propietario de Onésimo, y que era un dirigente de la congregación de Colosas. Pudo haber sido miembro de la iglesia de la Odisea, pero es probable que fuera miembro de la iglesia que estaba en Colosas. La estima que le tenía el apóstol Pablo a Arquipo y a la obra que éste se revela en la frase nuestro compañero de milicia, que ya lo hemos leído en Filemón 2, algunos lo han identificado como el ángel o mensajero de la tibia iglesia de la Odisea,
Porque mire lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En vista de que la palabra que se traduce por ángel es ángelos, también se puede referir a mensajero terrenal. Leamos Mateo 11:10, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Luego en Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Luego también leamos en Lucas 7:21 y 27. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y por último, leamos Santiago 2:25. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, bien pudo haber sido el ángelos de la iglesia de la Odisea. La tradición insinúa que murió apedreado en Coronae, junto con Filemón y Apia, pero estas son tradiciones, no son situaciones pues que se puedan confirmar. Bueno, sigamos con el análisis de el capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice aquí: mira que cumplas el misterio que recibiste en el Señor. La expresión mira es la palabra blepe en el idioma hebreo, y puede ser una advertencia, tal como en Colosenses 2:8, recordando este versículo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego tenemos una serie de versículos, por ejemplo, en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Luego Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces lo que vemos es que el apóstol Pablo no dio detalle alguno relacionado con el ministerio, o sea, lo que es diaconia. No dio detalle relacionado con el ministerio de Arquipo, y tampoco dijo quién había de dar esta exhortación a él. Tal vez esperaba que toda la congregación lo animara en su obra para el Señor. Entonces Pablo dio por sentado que la iglesia conocía la amplitud del ministerio de Arquipo. El apóstol Pablo expresó interés en el servicio de Arquipo, aunque no reveló la naturaleza de él. Es decir, el concepto de ministerio, o sea, diaconia, recibe la ejecución de servicio, o describe, mejor dicho, la ejecución de servicio, no el ejercicio del cargo de diáconos. Esto tiene implicaciones relacionadas
con los 7 que fueron escogidos para servir, o sea, el diaconeo, para servir pues a las necesidades de las viudas que fueron desatendidas. Mire lo que dice en Hechos 6, 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos no fueron elegidos para ser diáconos, no nos confundamos, pues el único requisito que se les pidió tenía que ver con que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3 lo podemos comparar con 1 Timoteo, porque mira aquí en 1 Timoteo, versos 8 al 13, ahí nos dice los requisitos para los diáconos. Y si usted le pone cuidado a esta elección que nos narra Hechos 6, desde el 1 hasta el 6, no menciona lo que 1 Timoteo nos dice, 3, 8 al 13, y es mejor que los leamos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es necesario pues aclararle, y yo lo hago, de que entendamos, no confundamos en Hechos capítulo 6 que ahí se eligieron diáconos. Ahí no se eligieron diáconos, porque entonces quiere decir que hay 2 versiones que la Biblia enseña de requisitos para elegir diáconos, y lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos dice 1 Timoteo 3, 8 al 13. Entonces, el ministerio de Arquipo pudo haber sido el evangelismo realizado con el fin de hacer llegar el mensaje a incrédulos, o un ministerio de enseñanza para miembros. El apóstol Pablo pudo haberle asignado la responsabilidad de hacer madurar y de organizar la iglesia, el mismo ministerio que le dio a Tito en 1:5. Mire, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese una cosa importante, haciendo como quien dice un paréntesis en esta declaración que le dio a Tito. Le dice que lo deja en Creta para que corrija lo deficiente y para que establezca ancianos. Es decir, usted puede notar que no le dice que establezca diáconos, y es que es importante que en una congregación lo primero que se debe establecer cuando hay los hombres calificados son los ancianos y no los diáconos. Yo soy testigo de una congregación aquí en nuestra nación que primero eligió diáconos. ¿Y qué es lo que sucedió? Entraron en problemas serios, y lo que los miembros que en conflicto allí estuvieron
decía, es que los diáconos aquí, los diáconos allá, los diáconos esto, los diáconos... Cuando a mí me tocó intervenir, yo les dije, hermanos, ustedes han confundido el trabajo de los diáconos. El diácono es un servidor, el diácono no es un anciano. Entonces, ahí es donde se comete el error, cuando en una congregación se eligen primero diáconos, porque confunden su trabajo y lo equiparan como que fueran ancianos. Y eso no es correcto, porque los diáconos están bajo la supervisión de los ancianos. Es lo que tenemos que entender. Por eso a Tito le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O la obra de benevolencia, pues, semejante a la tarea que se asignó a los 7. Arquipo pudo haber estado ocupado en alguno o en todos estos ministerios. Al igual que con Arquipo, todo miembro del cuerpo de Cristo debe mirar que ministra fiel y cuidadosamente en su campo de servicio para el Señor. El apóstol Pablo había recomendado anteriormente a los siervos en el sentido de trabajar de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí ustedes recuerden que eso lo estudiamos en Colosenses 3:23. Los miembros pues de la iglesia deben animarse unos a otros a ser diligentes en llevar a cabo la obra que pueden hacer para el Señor. Es importante pues que entendamos esta situación. Bueno, pero entramos ahora a la situación de los comentarios finales. Estos comentarios finales los tenemos específicamente en el versículo 18 de Colosenses 4. Dice así: la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, primera frase, la salutación de mi propia mano de Pablo. Parte A del verso 18. La interrogante es, ¿escribió Pablo con su mano la totalidad de la carta a los colosenses o la dictó a otro? Muchos creen que la dictó a otro y que luego escribió personalmente la salutación y la firmó con su propia mano, lo cual sirvió para imprimirle su sello de autoridad apostólica y para protegerla de falsificación. Bueno, en el mundo griego y romano era costumbre, cuando estoy diciendo en el mundo griego y romano, era costumbre corriente poner una nota de conclusión y la firma del autor de una carta al final de esta, lo cual él hacía después de haberla dictado. La firma y la salutación personales del apóstol Pablo aparecieron en otras cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 16:21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Luego vamos a Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, se ha dicho que cuando él menciona con cuán grandes letras, es precisamente porque tenía problemas de visión, ¿verdad? Esto es una conjetura que podemos hacer. Bueno, miren lo que dice en 2 Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo.
Luego en Filemón 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces vemos que la única carta en la cual el amanuense, o sea, como quien dice el secretario, pues el escribiente, el amanuense expresó que él había escrito en nombre del apóstol Pablo, fue la que Tercio puso por escrito para los romanos. Mire lo que dice Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, lo importante, amados hermanos, es que todas estas situaciones no cambian el contenido inspirado de las cartas por el apóstol Pablo, porque recordemos que todos ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Los escritores antiguos y nuevo testamentarios pues fueron dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, no son situaciones, todo lo que está comprendido en el canon bíblico, los 66 libros, es porque tienen el aval del Espíritu Santo, porque tienen el aval de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Yo me voy a quedar acá, hermanos, para dejar lo siguiente en las dos lecciones que todavía nos quedan para la parte conclusiva de este estudio sobre el libro de Colosenses, y ya en la próxima clase que tengamos el siguiente lunes 3 de junio año 2024, les estaré anunciando el estudio que ya estoy preparando para continuar en esta cátedra de los días lunes a las 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por su interés en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Siempre les animo pues a ser asiduosos en este estudio. Y por supuesto vamos a despedirnos tomando en cuenta las peticiones que durante el transcurso de la semana recibimos o que con anterioridad ya hemos recibido estas peticiones. Gracias pues, y pongámonos en oración. Padre Celestial, bendito Dios del cielo, estoy muy agradecido por ser pregonero de tu bendita palabra. Gracias por esta tarde que tú nos das para recrearnos en tus mandatos, en tus estatutos y en tus decretos. Ayúdanos a entender la palabra y comportarnos sabiamente. A esta hora también recordamos a los enfermos, suplicándote tu ayuda y sanidad. Oramos por los padres de nuestra hermana Yesenia de San Miguel, que han estado delicados de salud. Ayuda a su padre, que los medicamentos resuelvan para bien. Siempre oramos por nuestra hermana Elizabeth González, por nuestro hermano Héctor Cortés, por nuestra hermana Eloísa Reyes, para que le ayudes a resolver un problema laboral. Ayúdale, Señor, a que todo sea favorable conforme a lo que ella está tramitando. Oramos por nuestra hermana Marta García, por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por la hermana Eugenia Ayala, por el hermano Mario Cruz Lara Hernández, por la hermana Marina Chávez de la Iglesia Pacífica en San Miguel, por los diferentes programas que se pasan a través de este medio de transmisión. Oramos por la hermana Rosa Angulo, por su embarazo, que llegue a un feliz término.
Y Señor, oro por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos, de sus esposos también. Oramos pues, Señor, porque tenemos esa plena convicción de que tú nos oyes. Y oramos muy especialmente por este ministerio de difusión de tu palabra de los días lunes, de los días miércoles y del día domingo, que se transmiten también los mensajes. Gracias, Señor, por todo. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.